Ya. Temario para la prueba entonces, que es mañana, sería todo lo que es teoría de probabilidad, el experimento y suceso, poniendo harto énfasis en el tema del teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. ¿Sí? Acuérdense que esto es cierto, el teorema de la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un resultado antes de ejecutar algún experimento y después de ejecutar un experimento? Eso es en definitiva lo que es el teorema de Bayes. ¿Ya? Y los test diagnósticos es una aplicación de eso, así que ustedes lo pueden revisar. El teorema de probabilidad total, el de Bayes. Variables aleatorias. Los conceptos de variable aleatoria en general podría aparecer un problema de distribución binomial que ustedes tengan que desarrollar y un problema de distribución normal, que son las más recurrentes, las más usadas. ¿Sí? Y las guías de ejercicios que les subió. La prueba va a preguntar de materia también. No solo ejercicio práctico, no para qué preguntarle sobre materia. No, puro ejercicio. Profe, disculpe que le interrumpe, ¿la prueba tendrá desarrollo? Sí, yo creo que necesitaría revisar ahí un par de desarrollos. Aunque sea que lo coloquen en el infostat, colocar ahí con su puño y letra algún desarrollo. Sí, Muchas gracias. ya. Profe, ¿desde qué hora va a estar activada la prueba? Se las voy a dejar activada todo el día, pero solamente Ya. van a poder realizarla durante 2 horas y media. Ya. ¿Ya? 2 horas y Entonces media. mañana no va a haber clases. Mañana no va a haber clases. Ah, no hay. No hay. Sin clases durante todo el día de la prueba. Sí, Y sin si clase y tenemos todo. consultas, Me mandan un correo. Voy a estar atento ahí todo el día al correo. ¿Desde qué hora era? Profe, ¿cuántas preguntas son? Va a estar disponible desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero solamente 2 horas y media. ¿Cuántas preguntas son? No, no lo he definido todavía. Está el banco de preguntas hecha, pero yo creo que 5 preguntas de alternativa y 3 o 4 de desarrollo. No más que eso. Una prueba cortita. ¿Sí? Y entonces, en esta clase revisemos un par de preguntas que tengan que ver con la temática, ¿cierto? Y lo de estimación lo dejaríamos para la parte final la próxima semana, sin evaluarlo, sino que solamente como para ver alguna aplicación de lo que es la inferencia estadística. ¿Ya? Entonces, hoy día veamos ejercicio para que quede bien clarito. Los puntos importantes que mencionábamos recién, el teorema de probabilidad total, teorema de Bayes, y en las variables aleatorias, distribución binomial y distribución normal. Ya, entonces demos un segundito para revisar algunos ejercicios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podríamos revisar el ejercicio 11 de la guía de variables? Ya, perfecto. El ejercicio 11 de la guía de variable aleatoria. Uy, me acabo de dar cuenta de que subí el mismo material 2 veces. Ya. El problema 11. Déjeme ver si es este. ¿Este problema? ¿O era de otra guía? La otra guía, Ya. dice capítulo 3. Guía de trabajo variable aleatoria. Esa, ¿Esto? creo que era. Esta se ha comprobado experimentalmente que... ¿Esa? Sí. Ya. Ya, se ha comprobado experimentalmente que una de cada 20 billones de células expuestas a un determinado tipo de radiación muta volviéndose cancerígena, sabiendo que el cuerpo humano tiene aproximadamente 1 billón de células por kilogramo de tejido, calcular la probabilidad de que una persona de 60 kilogramos expuesta a dicha radiación desarrolle cáncer.
Si la radiación ha afectado a 3 personas de 60 kilogramos, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle el cáncer más de una? Ya, aquí tenemos varios tremitas, ¿cierto? Son 2 preguntas, ¿cierto? Porque aquí, en esta primera parte, nos preguntan la probabilidad de que una persona de 60 kilogramos desarrolle el cáncer. Y después nos están dando una condición, ¿cierto? La segunda parte sería una probabilidad condicionada. Si la radiación ya ha afectado a 3 personas de 60, ¿cuál es la probabilidad de que se desarrolle el cáncer más de una? Ya. Entonces vamos a copiar esto. Lo vamos a colocar en la pizarrita. Bueno, si es que partíamos con materia, hubiese partido desde ahí. Ya. Por cómo está desarrollada la pregunta, por cómo está redactada, la primera parte tendría que ver con una distribución de Poisson, ¿cierto? Eso es lo primero que deberíamos fijarnos nosotros. ¿Sí? Porque me preguntan cuántas de estas células, ¿cierto?, estaría siendo afectada en una suerte de espacio. ¿Sí? Una de cada 20 billones de células muta volviéndose cancerígena. ¿Ya? Entonces, como nos están diciendo, ¿cierto?, que hay 1 billón de células por kilogramo, tenemos nosotros aquí que lo que está variando es el espacio con el que estamos trabajando, o sea, es una distribución de Poisson. Entonces, vamos a irnos al PDF, a la parte de la distribución de Poisson. Y aquí está, ¿cierto? El experimento consiste en observar la aparición de fenómenos puntuales, o sea, la cantidad de células que están siendo afectadas, en un soporte continuo, sea espacial o temporal. Ahora estamos en un espacio, ¿cierto? 1 billón, o sea, una célula de 1 billón de células se puede volver cancerígena, ¿ya? Y aquí presentan algunas, ¿cierto? Averías de máquina en un espacio de tiempo, recepción de llamada en una centralita, o número de linfocitos en un volumen de sangre. Ahora estamos viendo cantidad de células cancerígenas en cantidad de células, ¿ya? Entonces nos están diciendo que se ha comprobado que una de cada 20 billones de células están expuestas a un determinado, se vuelven cancerígenas. Entonces la información que nos dan es que hay 1 billón de células por kilogramo y tenemos una persona de 60 kilogramos. Entonces tenemos que desarrollar una suerte de regla de 3, ¿cierto? Para ver cuántas células tiene una persona. Entonces, una persona que tenga 60 kilogramos, ¿cuántas células va a tener? ¿Cuántas células? Si yo sé que en 1 kilogramo voy a tener 1 billón de células. 1 billón de células. Entonces, ahí la regla 3 simple, ¿cierto? Me dice que voy a tener 60 billones de células. 60 billones de células. Ya. Entonces nos dice aquí, en realidad con el billones no vamos a trabajar, ¿cierto? Esa no es la idea. Sino que nos dice aquí que se ha comprobado que una de cada 20 billones, entonces nuestro lambda sería cuántas células espero yo que haya en estas 20 billones de células, cuántas células cancerígenas espero que haya. Entonces, eso es lo que sería el lambda, nuestro parámetro. Nuestro lambda es que una de 20 billones sea expuesta, ¿cierto? Entonces, nuestro lambda sería 1. Esto es como nuestro espacio estándar, 1 en 20 billones. Entonces, si yo tengo 60 billones de células, ¿cierto? Si tengo 60 billones de células, lo que yo esperaría, esto es en 20 billones, si tengo 60 billones, esperaría que 3 células, ¿cierto?, se vuelvan cancerígenas. Ese sería nuestro lambda. Entonces nos pregunta aquí, calcular la probabilidad de que una persona de 60 kilogramos expuesta a la radiación desarrolle cáncer.
Entonces, lo que nos están preguntando acá es el X, ¿cierto? Nuestra variable aleatoria que va a medir la cantidad de células, se va a distribuir mediante una distribución de Poisson con parámetro 3. ¿Sí? Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que una persona de 60 kilogramos desarrolle cáncer. O sea, para que desarrolle cáncer tendría que por lo menos una célula volverse cancerígena. Entonces nos están preguntando aquí, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 1? De que X sea mayor que 1. Ya. Y esto es lo que yo puedo colocar en el infostat, ¿cierto? Y eso me va a calcular la probabilidad. Pero todo el desarrollo previo, ¿cierto? Necesitamos desarrollarlo aquí. Hasta aquí. ¿Se entendió más o menos el problema? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. Y entonces esto es lo que colocamos en el infostat. Y ustedes lo pueden desarrollar. Tenemos una distribución de Poisson, probabilidades. La distribución de Poisson está acá. El parámetro lambda lo calculamos, ¿cierto? Que es 3. Y queremos la probabilidad de que el X sea mayor que 1. Entonces aquí tenemos la probabilidad 0,8. La probabilidad, creo que lo abrí 2 veces. Esta de aquí sería 0,8. 0 y tanto. Aproximadamente un 80%. Igual harto. Harto, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿puedo poner el ejercicio por fin? De nuevo. El 3 sale porque son el 3 de acá abajo, ¿cierto? De este lambda, de que 3 en 60 billones, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. Sí. Claro, sale, ¿cierto? Porque en 20 billones espero yo que una célula se vuelva cancerígena, ¿cierto? Y en 60 billones esperaría yo que 3 células se vuelvan cancerígenas. También por la regla de 3 simple. ¿Ya? Y por lo tanto nuestra distribución, ¿cierto? Sería una distribución de Poisson con parámetro 3, porque esperaría que 3 células, ¿cierto? Se vuelvan cancerígenas. Y por lo tanto la probabilidad, ¿cierto?, de que la persona de 60 kilogramos desarrolle un cáncer sería que al menos una de esas células se vuelva cancerígenas. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea mayor que 1. Eso lo colocamos en el infostat y aproximadamente nos dio un 80%. ¿Sí? Entonces, ahora para la segunda pregunta, tenemos que mezclarlo ahora con una distribución binomial. Porque ahora, si ya sé que 3 personas han sido afectadas por esta radiación, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una o más de una, ¿cierto?, desarrollen el cáncer? Entonces, ahí yo tengo una distribución binomial. Porque tengo este grupo de 3 personas, ¿cierto? Y quiero ver si es que fueron afectadas con el cáncer o no. O sea, tengo dos posibilidades. O fue afectado o no fue afectado. Entonces, esa segunda parte es una distribución binomial. Podríamos llamar como la parte A y la parte B. La parte B, entonces, dijimos es una distribución binomial. Y la distribución binomial tiene dos parámetros. Tiene el parámetro n, ¿cierto? Que es la cantidad de experimentos que se realizaron, y la probabilidad de que encuentre algún fallo, o sea, la probabilidad de que la persona haya sido afectada. En este caso tenemos 3 personas, así que el experimento sería revisar a estas 3 personas. O sea, el n sería 3, y la probabilidad de que una desarrolle el cáncer, o la probabilidad de que la persona haya desarrollado el cáncer, es del 80%. O sea, aquí la probabilidad de éxito sería el 0,8. Entonces, ahora nuestra variable x estaría midiendo la cantidad de personas que desarrollan el cáncer, se distribuiría mediante una distribución binomial. Tengo 3 personas o hago 3 revisiones
¿cierto? O realizo el experimento en esas 3 personas y la probabilidad de que una desarrolle el cáncer es del 0,8. ¿Ya? Va. Aquí tenía que poner un 3. Y lo que me están preguntando entonces es cuál es la probabilidad de que desarrolle el cáncer más de una persona. Entonces la probabilidad de que X sea mayor que 1. Nuevamente esto lo coloco en el infostat, ¿cierto? Para calcular cuál es esa probabilidad. Voy otra vez. No quedó bien puesto. Aquí era un 3. Entonces tendría aquí la binomial, ¿cierto? Binomial serían 3 individuos con una probabilidad del 0,8. ¿Y cuál es la probabilidad de que más de una se haya visto afectada? Un 0,896. O sea, aproximadamente un 90%. Que tiene sentido, ¿cierto? O sea, es muy probable de que una persona, ¿cierto?, sea afectada por este cáncer, ¿cierto? Y si estoy viendo que 3 personas fueron afectadas por esta radiación, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que más de una desarrolle el cáncer? Sería un 90%. Ya está hecho el ejercicio. ¿Sí? Eran 2 preguntas, cada una con su distribución. Entonces, ese siempre debería ser como el puntapié inicial. Ya, ¿qué distribución se está viendo en el problema? En este caso era distribución de Poisson y aquí era distribución binomial. ¿Sí? No sé si quedó clarito el ejercicio. Sí, profe. Sí, perfecto. Ya. Eh, no sé si les tinca que veamos otros ejercicios de la misma guía o que quizás pasemos a otro. Bueno, y los ejercicios traían solución para los 9 primeros. ¿Sí? Todos los ejercicios son bastante parecidos. Son bastante parecidos. Bueno, igual los problemas de la prueba van a ser bastante similares a los de la guía. No va a aumentar mucho ahí la dificultad. Bien, a ver, de la última guía que les subí, la de estimación e intervalos de confianza, ahí aparecen que más que nada el poder utilizar bien el infostat. Así que como para ejercitar esa parte también, tengamos aquí. Sea X una variable continua con distribución chi cuadrado, se puede escribir con J o con X, en realidad es lo mismo, y 10 grados de libertad, entonces determine las siguientes probabilidades. Entonces nos vamos al infostat y calculamos esas probabilidades. Tendría algo así, a ver. Ya. Nos vamos a infostat. Vamos aquí mismo a la calculadora de probabilidades. Y aquí está la distribución chi cuadrado, que tiene un b y un lambda, que nos dice aquí que tiene 10 grados de libertad. A ver, creo que hay algo aquí que no está muy estandarizado. A ver. La distribución chi cuadrado solamente tiene un parámetro. ¿Por qué que dice que tiene 2 parámetros? A ver, cambiemos. Vamos aquí a la otra, dice aplicaciones didácticas. Aquí yo también puedo graficar las funciones de densidad y la chi cuadrado, y aquí está.
Sí, en aplicaciones didácticas, gráficos de función de densidad, tengo aquí la chi cuadrado. Y aquí sí me aparece con el único parámetro que era que son los 10 grados de libertad. Entonces, eso es lo que graficamos. Le ponemos a aceptar y este es el gráfico. Vamos a agrandarlo un poco para que se vea bien. Ya. Y la ventaja es que ahora podemos, ¿cierto?, calcular las probabilidades con los valores que están acá. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Aquí. La probabilidad que la variable tome un valor menor a 3,25. Entonces yo voy aquí, ¿cierto? Y tengo el menor igual. Pongo 3,25. Y esa es la probabilidad que estoy calculando, ¿cierto? Esa área que está ahí. Y me lo da aquí en forma de probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de este evento, que la variable tome un valor menor a 3,25, es del 0,0251. Entonces aquí sería escribir 0,0251. Y eso en porcentaje se multiplica por 100, ¿cierto? 2,5% aproximadamente. La ventaja del Infostat, ¿cierto?, es que me permite hacer estos cálculos de manera muy rápida. No es necesario que yo los vaya desarrollando a mano, porque de verdad que eso es un castigo. La siguiente nos pidió una probabilidad entre, la probabilidad que esté entre 3,25 y 20,48. Ahí está la probabilidad. Gráficamente es un área. Y la probabilidad sería 0,9499. 9499, aproximadamente un 95%. ¿Cierto? Si queremos ser más exactos, ¿cierto? Sería 94,99. Y la probabilidad de que x sea mayor a 3,25 se podría calcular como el complemento, pero podríamos calcularlo aquí inmediatamente, ¿cierto? La probabilidad de que x sea mayor a 3,25, podríamos imaginarnos aquí que aquí está el 3,25. Quizás por ahí está marcando más o menos el 3,25, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que el x sea mayor a ese valor? Sería calcular el área. Aproximadamente 0,97. 0,9749. Aproximadamente el 98%. Muy buena pregunta, Valentina. Si es que hay que aproximar o dejar el resultado en decimal. En las alternativas, yo por lo general les voy a dejar el porcentaje. Entonces, si es que, no sé, pues si es que a usted le dio en algún resultado 0,9749, no voy a dejar la alternativa así como 95, por ejemplo, 95, 96, 97, 98. ¿Ya? Esas no serían como la alternativa. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, les da un resultado así y les toca aproximarlo, el más cercano nomás, pues en este caso sería el 98%. Pero como les comentaba, ¿cierto? Las otras alternativas no van a estar tan cercanas. Quizás les podría dejar aquí un 100% o un 90% o un 95%, ¿ya? Pero siempre va a estar intencionada una alternativa que sea el valor más cercano. Ya en este caso era el 98%. Y creo que eso lo comentamos en algún momento, ¿cierto? De que cuando la respuesta no estaba en la pregunta del control, hay que apuntar por el más cercano. En los desarrollos, ahí en los desarrollos, ahí les toca a ustedes, ¿no? O sea, si lo dejan como decimal o lo dejan como porcentaje, está bien de las dos maneras. Está completamente bien de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta. Sí, perfecto. Ya.
La siguiente pregunta es bastante similar, ¿cierto? Solo que ahora el ejercicio un poquito inverso. Si tengo una variable aleatoria con chi cuadrado y 15 grados de libertad, determinar qué valor me da el 0,99. Ya, y preguntas así tampoco se las preguntaría porque esto en realidad es como bien matemático, hay que ir a la tablita y buscarle el valor, pero como lo podríamos hacer nosotros es mediante ensayo y error. Entonces yo podría irme acá al gráfico, ¿cierto? Me dicen que tiene un 15 grados de libertad. No sé si se actualizó, ahí se actualizó. Vamos a actualizar también aquí el eje X. ¿Ya? Y me preguntan entonces, ¿qué valor de x0, ¿cierto? Hace que la probabilidad de que x sea menor a ese valor es del 99%. Entonces yo busco aquí, le pongo menor que, y voy buscando. ¿Qué probabilidad o qué valor del x hace que la probabilidad sea menor al 99%? Entonces yo podría optar quizás por un 15. No. Si ese x vale 15, la probabilidad de que x sea menor a ese valor es solamente el 54,8%, 54,9%. Entonces tengo que ir aumentando. 20, 25, puede ser 30, me voy acercando. 35, 99, me pasé. Solo tiene que ser del 0,99. Entonces voy probando. 34, 33. No es el método más científico para hacerlo, ¿cierto? Pero es un método. 30,6 me acerqué bastante. Entonces el valor de este x sub 0 debería ser 30,6 aproximadamente. Pero nuevamente una pregunta así no se las preguntaría. Ya. La siguiente sí podría ser una pregunta, sería sea X la variable aleatoria continua, distribución T de Student, 10 grados de libertad, determina las siguientes probabilidades. Entonces nos vamos aquí a nuestro gráfico, ¿cierto? Ya lo podemos borrar. Nuevamente vamos ahora a graficar una T de Student. La T de Student también tiene solamente un parámetro, en este caso serían los grados de libertad. 10 grados de libertad, y aquí está graficado. La función T de student. Entonces me pregunta la probabilidad de que x sea menor a menos 2,764. Entonces busco aquí el evento x menor a menos 2,764. Y eso me da la probabilidad. ¿Cierto? En este caso la probabilidad es del 0,01, el 1%. ¿Cierto? Y me preguntan también, como por el evento casi complementario, el x menor a 2,764 positivo. 2,764 sería en este caso el 99%. 99%. ¿Ya? Entonces, de esa manera, con el InfoStat podemos nosotros calcular estas probabilidades de manera muy, muy rápida. Si no, como les contaba, tendríamos que buscar los valores en la tabla, ¿cierto? Y en la tablita buscar cuáles son las probabilidades que nos están dando acá. Método muy anticuado, no es necesario hacerlo hoy en día porque tenemos estas calculadoras muy rápidas por lo demás, ¿cierto? Que nos permiten hacer esos cálculos muy rápido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Cómo usar el InfoStat para calcular las probabilidades? Ya. Perfecto. Ya. Este problema no vamos a alcanzar a ver este problema porque el que finalmente había que utilizar el teorema central del límite junto con la definición de la distribución chi cuadrado. Entonces no vamos a poder resolver este tipo de problemas. Así que de aquí en adelante ya no se pueden resolver estos problemas.
¿ya? Pero sí podríamos resolver quizás el problema 6A. El problema 6A. Ya que también tiene que ver con usar el InfoStat para resolver el problema. Ya. Como les comentaba, el problema A sí lo podemos resolver y el problema B no se podría resolver. Aunque el ejercicio parece bastante similar, ya al cambiarnos aquí, cuando nos dice la probabilidad de que una muestra aleatoria de 10 estudiantes, aquí ya nosotros necesitamos usar las variables muestrales. ¿Ya? Entonces, este no lo podríamos resolver con la materia que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Pero el primero sí. Entonces, muchas situaciones de la prueba podrían verse similares a esta. Dice, suponga que las calificaciones de estudiantes de una asignatura de estadística están normalmente distribuidas con media 72 y una desviación estándar de 9. Ya, o sea, nos están diciendo, ¿cierto? Una variable aleatoria, X, que sería el puntaje, las calificaciones, se distribuyen de manera normal. ¿Y cuáles son los parámetros? La media 72, y nos dicen que la desviación estándar, ¿cierto? Es 9. Pero en el InfoStat no me trabaja aquí con la desviación estándar, me trabaja con la varianza. Entonces tengo que tener harto cuidado ahí con la redacción del problema. Ya me dice que la desviación estándar es 9, pero el InfoStat y otros programas distribuyen o escriben aquí la notación con la varianza. Entonces, si yo lo tuviese que escribir como con la varianza, tendría que ser la desviación estándar al cuadrado, 81 en este caso, ¿sí? Con la desviación estándar. O sea, con la varianza, ¿ya? Fíjense que las dos son exactamente la misma, ¿ya? Pero si nos vamos aquí al InfoStat, el InfoStat lo trabaja con varianza, ¿ya? Didácticas, gráficas de función continua, ¿cierto? La distribución normal me lo escribe aquí con media y con varianza. Entonces, bien importante o tener harto cuidado con ese concepto, ¿ya? Porque en el PDF, por lo menos acá, cuando lo empezamos a trabajar, se nos mostraba aquí con desviación estándar, ¿ya? Entonces hay que tener harto cuidado ahí con qué es lo que se presenta, si la desviación estándar o la varianza, y poder tener un manejo ahí en los datos. Ya. Entonces nos preguntan la probabilidad de que un estudiante cualquiera tenga una calificación superior a 80. Entonces la probabilidad de que X sea mayor a 80. Ya, y si ustedes conocen a alguien que le haya tocado dar un ramo de probabilidades, el solamente calcular esto ya daría mucha lata, porque, porque se entra aquí con el juego de la tipificación, ¿cierto? O la estandarización, en el que tenemos que dejar transformar nuestra variable para que nos quede una variable normal estándar. eh, Nosotros lo definimos también, ¿cierto? De que el X generamos una nueva variable donde le restamos al X la media y la dividimos en su desviación estándar. Entonces sabemos que ahora esta distribuye normal 0,1 y buscamos el valor en la tablita y se calcula. Pero ya dijimos que eso no es necesario. Eso ya pasaría a ser de la antigüedad, porque ahora nosotros ya podemos calcular esto inmediatamente. ¿Sí? Y al calcular esto inmediatamente, ingresamos los datos en el InfoStat y estamos listos. Entonces, nos vamos aquí, didácticas, gráfico de la función normal, la media es 72, la varianza es 81 y calculamos. Ups. No sé si se está demorando mucho.
Ya creo que no está cargando aquí el sistema. Ya, así que nos vamos a la otra parte, que también se puede hacer con probabilidades secuantiles, una distribución normal. Está marcadita aquí, distribución normal, media 72, varianza 81, y queremos saber entonces la probabilidad de que X sea mayor a o 80. Y ahí está. La probabilidad de que X sea mayor a 80 es 0,187 aproximadamente. Aproximadamente un 19%. Aproximadamente. Usando InfoStat. Nuevamente no tenemos que hacer todo el viaje de tener que volver atrás, ¿cierto? De restarle la media, dividiendo en las desviación estándar para que nos dé la normal estándar, valga la redundancia, he dicho harta vez estándar, buscar el valor en la tablita y después volver atrás. No, eso ya no es necesario. Lo podemos calcular inmediatamente. ¿Sí? No sé si va quedando más o menos clarito. No sé por qué no funcionó esto. ¿Sí? Un problemita así podría entrar en la prueba también, ¿cierto? Que se da una población, ¿cierto?, de estudiantes con media y desviación estándar definidas, calcular la probabilidad de algún evento. Ahí sí, ahí está. Aquí se puede ver más gráficamente. Mayor que 80. Ups, mayor que 80. Ahí está. ¿Sí? Aquí en el eje X, ahí estaría el 80. Y el área entonces que se ve marcado ahí en rosadito sería la probabilidad calculada. 0,187, 19% aproximadamente. Muy bien, chiquillos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alcanzamos a hacer un problemita más? Sí, profe. Sí. Perfecto. El problema 10 apareció en un control, ¿cierto? Sí. El sistema de urgencias también lo vimos. Problema 3, a ver. En un parque nacional se contabilizan 15 linces. Si sabemos por estudios previos que mueren en promedio 1 de cada 10 individuos a lo largo de un año, ya sea por accidentes, caza o causas naturales, ¿cuál es la probabilidad de que en el parque nacional se contabilicen más de 2 muertes de lince en un año? En un año. Y bueno, suponiendo que en un periodo de 12 años, ¿cuál es la probabilidad? Ya. Ya. Esta pregunta también es de combinación entre Poisson y distribución binomial. Ya, entonces, saquémosle aquí todo el rollo al problema. Agrandarlo un poco más. Ya, en un parque nacional, entonces se contabilizan tantos linces y se sabe que en promedio 1 de cada 10 muere a lo largo de un año. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que en el Parque Nacional se contabilicen más de 2 muertes en un año? Estamos aquí trabajando, en la pregunta A, estamos trabajando con una distribución de Poisson. Porque estamos viendo, ¿cierto?, cuántos fenómenos ocurren en un espacio. En este caso, ese espacio sería el tiempo, ¿cierto? Entonces, en lambda, lo que se espera ver, ¿cierto?, es una muerte por cada 10 individuos, ¿cierto? Si yo tuviese 10 linces, esperaría que muriera uno en un año. Pero si yo tengo 15 linces, tendría que ir a hacer la regla de 3 simple para ver
cuánto se esperaría ver morir. ¿Sí? Entonces, si tengo 10 linces, espero que se muera uno. Si tengo 15 linces, bueno, no tendría mucho sentido, ¿cierto? Pero sería 1,5. ¿Sí? Usando regla de 3 simple o usando un poco de lógica, ¿cierto? 10 linces se muere 1, tengo 15 linces, muere 1,5. Entonces, mi variable aleatoria, ¿cierto? Si es que lo que quisiese mencionar en alguna parte ahí, sería cantidad de linces muertos en un año. Cantidad de linces muertos en un año. Entonces lo que me están preguntando, ¿cierto? Es que, ¿cuál es la probabilidad de que mueran más de 2 linces en un año? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 2? Entonces, por lo que dijimos, ¿cierto? Mi variable aleatoria, X, se distribuye mediante una distribución de Poisson con parámetro 1,5. Entonces ya con eso puedo calcular cuál es la probabilidad. Ingresamos los datos en el Infostat. Vamos a cambiar aquí, ¿cierto? Vamos a las probabilidades cuantiles. Poisson, el lambda sería 1,5 y quiero saber, ¿cierto?, cuánto es mayor que 2. La probabilidad de que X sea mayor que 2, 0,1911. 0,1911, aproximadamente un 19%. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que en este parque nacional se contabilicen más de 2 muertes en un año. ¿Ya? En la siguiente pregunta me dicen, suponiendo un periodo de 12 años, ¿cuál es la probabilidad de que en el Parque Nacional haya algún año en el que mueren 2 linces? Entonces, como dijimos, ya lo mencionamos, ¿cierto? La pregunta B es una distribución binomial. Es una pregunta que tiene que ver con una distribución binomial. ¿Por qué? Porque ahora yo en cada año voy a repetir este experimento de ver cuántos linces murieron. Entonces voy a ver, ¿cierto? De que si es que mueren 2 linces o no mueren 2 linces. Entonces, en este caso, el n sería 12, porque cada año yo voy a ver, ¿cierto? Si es que murió un lince, y el p sería la probabilidad de que muera exactamente 2 linces. Y ese no se ha calculado, lo voy a tener que calcular, ¿cierto? La probabilidad de que x sea igual a 2. No era igual al ejercicio anterior, ¿cierto? Porque ese valor ya lo habíamos calculado. Aquí nos dicen que mueran 2 linces. Pero aquí esto lo presenta, ¿cierto? La probabilidad de que muera exactamente 2 linces sería el 0,25. Podríamos dejarlo así solamente como 0,25. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi variable aleatoria, podría colocar otra letra, ¿cierto? Para aquí dejar la misma letra. Otra variable aleatoria sería, ¿cierto? Esto sería la cantidad de años en las que mueren 2 linces. ¿Sí? Esa sería la variable aleatoria en esta segunda pregunta. Ahora estoy viendo, ¿cierto?, cuál es la probabilidad de que en alguno de esos años mueran 2 linces. Mi variable aleatoria entonces sería la cantidad de años en las que mueren 2 linces. ¿Cuántas veces yo voy a mirar o voy a observar? 12 veces, ¿cierto? En estos 12 años. ¿Y cuál es la probabilidad de que mueran 2 linces en un año? Esa era la distribución de Poisson, ¿cierto? La probabilidad entonces que mueran 2 linces es del 0,25. Con esa información, mi variable aleatoria se distribuye binomial con 2 experimentos y un 0,25 de éxito. En este caso, el éxito es bien triste, ¿cierto? Que mueran 2
2 linces. La pregunta entonces que nos están haciendo es que haya algún año en el que mueran 2 linces. O sea que por lo menos en algún año ocurra, ¿cierto? Este evento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en el parque haya algún año en el que mueran 2 linces? Entonces, claro, puede ser que sea exactamente un año o que sea más de un año, ¿cierto? En el que observe yo este evento. Entonces, eso es lo que yo coloco en el InfoStat. ¿Ya? Entonces, nuevamente nos vamos al InfoStat. Para las gráficas de distribuciones discretas como esta, no aparecen las gráficas, ¿ya? Pero sí podemos calcular aquí las probabilidades. Entonces, tenemos una distribución binomial con la cantidad de repeticiones, 12 repeticiones o 12 observaciones, y una probabilidad de éxito del 0,25. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable tome mayor que 1? Sería un 84, 0,8416 sería. 8416. Aproximadamente el 84%. ¿Ya? O sea, en un periodo de 12 años, tengo una probabilidad de 84% de que en más de un año se mueran 2 linces. Se mueran 2 linces. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? ¿Se van entendiendo los problemas? Los problemas de distribución. Identificar bien entonces qué tipo de distribución estamos trabajando. Distribución de Poisson, cuando estamos trabajando, ¿cierto? En cuántos fenómenos ocurren en determinado espacio, determinado tiempo. Y la binomial, ¿cierto? Que nos calcula eh, si tengo varias observaciones. En este caso, en un periodo de 12 años. ¿Cuál es la probabilidad entonces que en alguno de esos años mueran 2 linces? Ya, y con esto entonces dejamos los contenidos para la prueba. Sí, fíjense que en realidad no es tan largo el proceso, ¿cierto? Como ya mencionamos, no es necesario recurrir a la tablita ni nada por el estilo para calcular estas probabilidades, sino que con el Infostat o con cualquier otro programa podríamos nosotros calcular las probabilidades. Muy bien, chiquillos. ¿Queda alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? No, profe, ¿No? está todo ¿No? bien. ¿Todo Gracias. bien? Ya. Les pido disculpas, chiquillos, porque no había subido la clase. Lo subí ayer. Espero que hayan podido verla. Sí, por supuesto que van a ser más de alternativas que de desarrollo. Tanto para su facilidad como para la mía. Sí, perfecto. Ya, muy bien, chiquillos. Entonces mañana no tendríamos clase, pero sí yo voy a estar atento al correo frente a cualquier duda que ustedes tengan. Y la próxima semana entonces veríamos la última parte de la materia. Nuevamente no sería evaluado, eh, pero sí como para que tengan conocimiento de cómo ocupar esto en la vida real, en la vida cotidiana. ¿Ya? Muy bien, chiquillos, que tengan un bonito día. Nos encontraremos mañana ahí por correo con los que tengan dudas. Que les vaya bonito. Chao, Gracias, profe. profe, que esté bien. Chau, chau. Igualmente. Adiós. Chao, profe. Chau, chau.